a tu espacio preferido con la doctora Berté, donde pretendo que conozcas tus derechos para ejercerlos y exigirlos. En aras de darle continuidad al tema de los adolescentes y que hoy en día están dando tantas noticias por las redes sociales, he decidido tratar el sistema penal de responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley. Para ello, hoy estaremos hablando con una profesional que es referencia obligada en el tema de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Ella es la doctora Carmen Yuribia Dimuro de Vivas. Bienvenida, Carmen. Es un honor para nosotros poder contar contigo en este espacio, que es un espacio tuyo y de nuestra querida audiencia. Agradecida por la invitación en el día de hoy para estar en este honorable programa con la finalidad de tratar un tema que, como bien lo ha señalado la doctora Berté, es de gran relevancia en la actualidad en referencia a los y las adolescentes en el sistema penal de responsabilidad. Sí. Gracias, doctora. Carmen, entrando ya en materia, ¿a cuál edad un adolescente ya es responsable penalmente? En la actualidad es responsable un adolescente a partir de la edad de 14 años de edad y menos de 18 años de edad. Es importante señalar en referencia a este aspecto que quizás no es lo que se tiende a pensar, de que efectivamente no existe un sistema en referencia a la responsabilidad del adolescente. Sí existe, y es precisamente el sistema penal de responsabilidad. Sí, con ocasión a lo que dices, Carmen, ambas sabemos que el proceso que enfrentan los adolescentes dista de lo que es el proceso penal ordinario y es el proceso que enfrentan los adultos. Una vez que un adolescente es aprehendido, ya sea porque está en flagrancia o porque cursa una orden judicial en su contra, ¿en qué tiempo debe ser presentado por el Ministerio Público ante el juez de responsabilidad penal del adolescente, que es un juez especializado para ser oído? ¿En cuánto tiempo el fiscal del Ministerio Público debe presentar ese acto conclusivo con relación a ese adolescente? Gracias, doctora, por la pregunta, y muy en referencia de importancia para ello. Previo, me voy a permitir, antes de contestar su pregunta, hacer una aclaratoria que es importante hacer el señalamiento, como lo es de que este sistema se diferencia completamente al sistema ordinario, es decir, al adulto. ¿En qué nos diferenciamos? En que nos encontramos, como bien lo establece la propia ley en el artículo 528, a un sistema especializado. ¿Qué se refiere a esto de ser un sistema especializado? Es decir, va a tener una jurisdicción especializada en la cual se entiende que los actores que participan en este sistema deben ser especializados e identificados con el área de la adolescencia. Aparte de ello, las sanciones. Tenemos que recordar que estamos en un sistema de adolescentes y por lo tanto debe fundamentarse allí la especialidad en la cual, como lo señalara, es completamente diferenciada al adulto. Es tanto así, y con eso es importante, a través de esta ventanita en referencia a la ley, que ella misma establece incluso en el artículo 93, no es lo que se tiende a pensar de que el adolescente no responde penalmente por los actos que él mismo realiza. Sí responde, y el propio artículo 93 de la ley
lo establece, es decir, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece claramente ese aspecto. Conocida como LOGNA. Exactamente. En referencia al tiempo, la propia norma lo establece. Aquí es importante hacer dos divisiones. Una, si el adolescente es detenido en flagrancia, es decir, acaba de cometer el hecho, el fiscal del Ministerio Público, una vez que el funcionario aprensor detiene al adolescente, debe ser puesto a la disposición del fiscal del Ministerio Público en ese lapso de tiempo de menor de 8 horas, pero el adolescente debe ser presentado ante los tribunales en un lapso menor de 24 horas. Aquí nos diferenciamos de la jurisdicción ordinaria, en la cual establece 48 horas para su presentación. Es así. Si es detenido bajo esta figura de la flagrancia, el fiscal del Ministerio Público tiene 10 días para presentar el acto conclusivo. Ahora expedito. Es rápido, porque como bien lo establece la ley, es un debido proceso rápido. Y si es el procedimiento que no es en flagrancia, sino en la forma ordinaria, una vez que es identificado el adolescente, el fiscal del Ministerio Público tiene 3 meses para presentar el acto conclusivo. Nos diferenciamos allí también en referencia con el Código Orgánico Procesal Penal. Como observamos, es un sistema extremadamente garantista. ¿El por qué? Estamos en presencia de un adolescente. Sí, y por supuesto tiene un trato distinto. Carmen, en el argot popular, los legos del derecho señalan que los adolescentes responden medianamente al sistema cuando estos están en conflicto, por supuesto, con la ley penal. Y esa expresión popular se debe justamente a las sanciones que son impuestas, siendo esta justamente una característica del sistema de responsabilidad, el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes. A ellos no se les imponen penas como los adultos, sino ellos son sancionados. A los adultos la pena máxima que se le impone es de 30 años. En el caso de los adolescentes, ¿de cuánto estamos hablando que es la sanción máxima que ellos deben o pueden cumplir? Ciertamente, en la práctica, o mejor dicho, uno lo escucha en la calle y el conversar con las personas y se hace el señalamiento. No, el adolescente no responde por los actos que incurren en sus transgresiones al ordenamiento jurídico. Pues sí, él efectivamente, de acuerdo para la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mejor conocida como la LOGNA, sí responde, pero no en ese señalamiento como es el sentir de la población que dice medianamente. La ley establece que el tiempo máximo en referencia con el adolescente son de 10 años, es decir, 14 años menos de 18 años. Es importante hacer el señalamiento porque anteriormente en la ley primigenia, porque con la reforma del 2015 se estableció de que anteriormente hablábamos de 5 años, actualmente hablamos de 10 años, ¿ok? Que le corresponde en cumplimiento de las sanciones las cuales se encuentran establecidas, ¿ok? Entonces, para un adolescente es importante hacer el señalamiento que quizás piensan que es muy poco, pero hay que recordar siempre que estamos en presencia de un adolescente, es decir, que estamos en presencia de formación. Es así. Sus capacidades que la ley le establece. En referencia con las sanciones, la ley establece lógicamente un elenco, pero lo máximo en la LOGNA son 10 años. Aprovecho la oportunidad porque a veces se presentan
porque dicen que si incurre en comisión de hecho punible menor y después pasa a la mayoría de edad, es importante señalar que este mayor de edad incurrió en la comisión del hecho punible, responde por ese hecho, sí, por ese sistema. Es así. Yo debo señalarle a nuestra querida audiencia que tuve el honor de trabajar de la mano de la doctora Carmen Di Muro en el Ministerio Público. Y bueno, Carmen, tú debes recordar cuando fuiste la fiscal en materia de ejecución de sanciones, una fiscalía que se creó justamente para supervisar esta área del proceso, que es cuando el adolescente ya ha sido sancionado. Yo recuerdo perfectamente, Carmen, que para esa oportunidad Carmen estaba adscrita a lo que era la dirección de familia, y yo dirigía la Dirección de Derechos Fundamentales, que tenía como competencia tener fiscales en ejecución de sentencia de adultos. Y yo vi la necesidad de que se creara una fiscalía para supervisar precisamente el área de los adolescentes. Esto trajo malestares y encontronazos inclusive, porque me decían, me estás robando a mi fiscal, y yo decía, no la estoy robando, solo quiero que la compartan conmigo. Además, por la vasta experiencia que, como ustedes se han dado cuenta, tiene Carmen. Carmen, esta es una fase del proceso que obligatoriamente debe supervisarse. Tengo entendido que en la actualidad esta fiscalía cambiaron sus funciones, ya son funciones más generales, digamos, más del proceso en sí. Explíquenos un poquito, cuando tú cumpliste esas funciones como fiscal nacional, única fiscal a nivel nacional, supervisaba el cumplimiento de las sanciones a nivel nacional de los adolescentes. ¿Cómo es esta etapa del proceso? Una vez sancionado el adolescente, ¿cuáles son los planes individuales que debe cumplir? ¿Debe estar privado de libertad, en semilibertad? Háblanos un poco de eso. Fíjese, y esta entrevista señalo acá un aspecto porque lo digo públicamente. Tengo acá a mi maestra. ¡Ah, caramba! Iniciándome en estos inicios de las fases de ejecución, que no es nada fácil, ¿verdad? Pero con una excelente maestra que debo agradecer, y siempre se lo he dicho a ella, mi agradecimiento eterno por haberme llevado y conducido en este aspecto. Esto es mutuo, este agradecimiento. Gracias. Fíjese, en referencia y en torno a la pregunta, es importante hacer el señalamiento, y lo digo acá y lo ratifico también públicamente, en el cual, así como se establecen fiscales en el área de control, que hoy en día se establece, estamos claros, en la fase de control, en la fase de los fiscales que están en el ámbito de fase intermedia, fase juicio y fase de ejecución. Es importante la separación del fiscal en la parte de ejecución de sentencia. Lamentablemente, se tiende a veces pensar, y esto es pertinente señalarlo, que a veces la fase de ejecución no forma parte del proceso. Y yo me atrevería a asegurar que es la fase más importante en el área del procedimiento. No es solo control y juicio. Efectivamente, como bien lo ha señalado la doctora Berté, fue un trabajo arduo en la creación de una fiscalía en el área de ejecución, de la cual, bueno, se tomaron los señalamientos para que ocupara otras funciones. ¿Qué ocurre? En referencia a la pregunta, una vez que el adolescente ha sido sancionado en referencia a la comisión del hecho punible, él debe ser abordado, porque nosotros debemos saber específicamente las razones por las cuales él incurrió en esa comisión del hecho punible. Es importante hacer un señalamiento acá, doctora, y es que este proceso y las medidas son de carácter socioeducativo. Es un principio
que lamentablemente, y lo digo acá, tiende en la práctica incluso a olvidarse. ¿Qué significa esto? Que el adolescente debe explicársele todo en detalles en referencia de su proceso. Cuando estamos... Debe asimilarlo. Exactamente. Cuando estamos en esta fase, nosotros, o mejor dicho, la ley lo establece, que se deben cumplir unos objetivos y unas finalidades. ¿Qué debo percibir? Primero, que el adolescente esté claro en referencia a que debe respetar los derechos humanos. Es decir, esto es una innovación en referencia con la ley, pero claro está, traemos los principios desde el punto de vista constitucional. Aparte de eso, ese adolescente debe ser formado, capacitado para ir tanto en su aspecto familiar como desde el punto de vista social, es decir, debe tener una formación integral. Sí. Para ello, ¿cómo debemos ocurrir a través de él? A través de un plan individual. ¿Qué es un plan individual? Es el instrumento que se debe, digamos así, trabajar, abordar en referencia con el adolescente, en el cual debemos trabajar todas sus etapas. Es decir, debemos trabajar sus aspectos familiares, debemos trabajar todo lo que se espere psicológico, social, educativo. Es decir, es el instrumento que el juez de ejecución debe tener en sus manos para proceder al abordaje del adolescente. ¿Qué ocurre con referencia con este plan individual? Hay que aplaudir la LOGNA en su reforma, que estableció ahora que en todas las sanciones debe ser trabajado con un plan individual. Con el único que no se trabaja con el plan individual es con las orientaciones verbales educativas, pero en referencia con el resto de las sanciones sí debe ser ese abordaje con referencia al adolescente, es decir, tanto con las medidas no privativas de libertad como con las medidas privativas de libertad. Es decir, ese plan individual concurre estando el adolescente en semilibertad o privado efectivamente de libertad. Exactamente. ¿Debe un adolescente, Carmen, que ha cometido, por ejemplo, delitos graves, estamos hablando de un homicidio, secuestro, delitos graves, lo que sabemos que son los delitos más graves, dar cumplimiento a esa sanción privado de libertad o puede optar a estas semilibertades en conjunto con su plan individual? Efectivamente, doctora, es muy importante la pregunta que usted acaba de hacer en los actuales momentos, porque incluso a uno se le presenta con esa frecuencia, porque entendemos, disculpen la expresión, ¿no? Yo sé que cuando un adolescente incurre en la comisión de un hecho punible, uno quisiera tenerlo en detenciones toda la vida, quisiéramos pasarle una cámara de gases, quisiéramos aplicarle una muerte, es decir, tantas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero la ley establece, y es lo que estamos hablando, es adolescente. ¿Qué significa? Que está en proceso de formación. Quizás viendo acá... Sus capacidades están en desarrollo. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con ese adolescente? De ahí radica la importancia del plan individual. Si un adolescente es sancionado por 10 años, no necesariamente va a estar privado de libertad a los 10 años. Importante que la razón de ellos. Y esto es entre una de las atribuciones que se les establece a los jueces de ejecución, y es que las medidas deben estarse revisando cada 6 meses. Es decir, si se consideran pertinentes que las medidas le están siendo contrarias al proceso de desarrollo del adolescente, no está dando sus efectos, es posible que la medida pueda ser sustituida
Pero cuidado, esto es a través del instrumento del plan individual. Esto claro. no lo podemos olvidar. Es tanto así que la propia ley le establece de que ese plan individual, en el caso de los privados de libertad y en el caso de las medidas no privativas de libertad, deben ser establecidas, si es en el caso privado de libertad, dentro del mes ingresado a la entidad de atención, debe realizarse el plan individual y el juez de ejecución cada 3 meses debe estar monitoreando cómo es la evolución que ese adolescente pueda estar presentando dentro de la entidad de atención. Es decir, el juez de ejecución tiene esa facultad y es importante acá quitar ese mito de que yo voy a permanecer 10 años. Pero cuidado, no es que me estableciste 10 años y yo me sustituyen y hasta aquí llegamos. No. Hay un elenco de medidas, de sanciones, en las cuales el juez debe ir analizando para completar, por así decirlo, ese lapso de ese tiempo de los 10 años de privación de la libertad. Es así. Carmen, yo tuve la oportunidad y pues viví la experiencia de ser directora general en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, justamente del área de adolescentes. Esto me permitió poder recorrer y conocer los centros de formación donde pues permanecen privados de libertad los adolescentes en conflicto con la ley. Es bueno señalarle y que se dé a conocer que estos centros son impecables. Por ejemplo, el orden, la limpieza, la disciplina que hay allí es algo increíble. Son verdaderos centros de formación. Allí se termina de adquirir los hábitos que ese adolescente quizás no los tuvo en su casa, porque si lo hubiese tenido a lo mejor no llega a estar en conflicto con la ley. ¿Tienes tú, Carmen, alguna recomendación tanto para el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que tiene un papel protagónico en lo que es esta etapa del proceso de la que venimos hablando, la ejecución de las sanciones, para el propio órgano jurisdiccional o para el Ministerio Público, como aporte con la doctora Berté, que está siendo una especialista en esta materia, como lo eres tú, Carmen? ¿Qué recomendación puedes dar? ¿Qué puedes sugerir en cuanto a las políticas públicas? ¿O qué se debe cambiar? ¿Qué se debe mejorar? ¿O qué se debe dejar intacto como está? Yo considero, en referencia en la ley, que a pesar del tiempo que tenemos con la ley, todavía nos faltan unos caminos por recorrer. Y para aportar en el día de hoy, primero considero pertinente, la ley le ha otorgado una herramienta muy valiosa que hay que aprovechar y decirla, y es la participación de los consejos comunales. Eso es algo muy valioso que la ley ha establecido. La establece para el elenco de las sanciones de servicios comunitarios, sobre todo el área de los servicios comunitarios, posible en libertad asistida, pero es importante. ¿Por qué destaco esta situación en referencia con el consejo los consejos comunales? Porque son los que viven el día a día con el muchacho. Es el que vive día a día y por experiencia propia, porque en su oportunidad, cuando uno desempeñó los cargos de fiscal en el Ministerio Público y en el área de ejecución, efectivamente nos notaba el servicio comunitario. O si el muchacho estaba bajo una imposición de reglas de conducta y no estudia ni trabaja, ¿qué mejor que la colectividad para decir que efectivamente ni estudia ni está trabajando? Entonces hay que implementar, porque todavía no se ha dado el primer programa. Se intentaron dar los pasos, pero no se ha podido todavía materializar el primer programa en relación para los consejos comunales. Eso es importante
incentivar a la colectividad, a la comunidad en referencia con este aspecto. El segundo aspecto, como bien lo señala la doctora, porque es así, a los que hemos trabajado en este aspecto de las entidades de atención, los cambios han sido grandes para positivo, pero nos hacen falta todavía los programas. Es importante las creaciones de esos programas porque todavía nos mantenemos bajo el sistema en sus oportunidades, es decir, libertad asistida, servicios comunitarios, imposición de reglas de conducta, semilibertad, privación de libertad, pero nos falta aún incentivar esos programas. ¿Por qué? Porque es importante, si un adolescente incurrió en comisión de hechos punibles y le estamos realizando su plan individual, lógicamente tiene que venir con ese acompañamiento. Si yo incurrí, por ejemplo, en un delito de abuso sexual y todo ese tipo de aspectos, se supone que debemos hacer todos esos abordajes, todos esos aspectos en beneficio de esa población. Un aspecto bastante también, nos olvidamos un poquito, y hay que traerlo a colación, a los jóvenes adultos, porque a veces pensamos que los mayores de edad que están albergados acá, no, ese mito que existe, lo hiciste siendo menor de edad la comisión del hecho punible, pues tú no cumples esto. No, si tú incurriste en la comisión del hecho punible siendo menor de edad, alcanzaste tu mayoría de edad, debes igual someterte a ese exactamente sistema. Al sistema. Nos faltan todavía ir creando esas entidades acordes aún para esta población de los jóvenes adultos, porque entiendo muy claro, pero hablamos por la experiencia que hemos tenido en la práctica. Cuando usted tiene un adolescente de 14 y menos de 18 años de edad, su proceso de atención, entendimiento, de conducta son completamente diferenciados. Cuando alcanza la mayoría de edad, entonces, si bien es cierto que la LOGNA establece que con la autorización debida y previo abordaje del equipo técnico, debe ser hasta los 21 años permanecer en una entidad de atención. Sí. Pero tenemos que recordar siempre que estamos con este adolescente y lógico, si hay un joven adulto que está en proceso de evolución, si hay un joven adulto que efectivamente está dando sus resultados, es lastimoso hacer ese cambio de entidad a recinto carcelario, pero la propia ley estipula de que esa creación en referencia a ese aspecto de los recintos carcelarios. Y es bueno acotar, Carmen, que aun cuando este joven adulto pasa a lo que es un recinto penitenciario de adultos, debe permanecer separado de la población mayor de edad, ¿okay? De aquellos adultos que están allí pues dentro del proceso penal ordinario. Esa separación debe existir aun cuando éste ya haya adquirido la mayoría de edad. No sé si me permitan un aspecto de último, porque considero de relevancia un aspecto, y es a veces porque uno lo nota, ¿no? ¿Qué pasa con el que es menor de edad y ha incurrido en comisión del hecho punible? Es importante señalar y quitar ese mito de que incurrí en un homicidio o lo que sea y me voy a la casa. No, la diferencia es que no estoy en el sistema penal de responsabilidad, pero lo debe asumir el Consejo de Protección, porque algo pasó. Algo hay que analizar en referencia con este niño que ocurrió. Es decir, debe operar, como siempre digo yo en la práctica, ¿no? Una dupla: protección y sistema penal de responsabilidad del adolescente. Pero como siempre lo digo y nunca olvidarlo, hay que visibilizar el sistema. Sí. Porque en la actualidad lo tenemos como invisibilizados. Este sistema existe, tiene sus principios, tiene sus garantías
muy precisas establecidas en la ley. Y hay que hacer uso de ese principio que establece la ley de la corresponsabilidad, familia, Estado y sociedad, todos somos la triada. responsables. Ahí es así, principio constitucional y universal. Hoy hemos estado conversando con la doctora Carmen Di Muro de Vivas, quien es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en ciencias penales y criminológicas, especialista en derecho de la niñez y de la adolescencia, especialista en el ejercicio de la función fiscal, doctora en ciencias mención derecho, ha tenido distintos cargos dentro del Ministerio Público, desde abogado adjunto hasta llegar a ser subdirectora. De igual manera fue juez de primera instancia, también especializada en materia de responsabilidad penal del adolescente. Es docente de la Universidad Central de Venezuela, ha dictado múltiples cursos, talleres, seminarios y jornadas, todos relacionados pues con esta materia. También ha obtenido significativos reconocimientos. Ha sido expositora, facilitadora y conferencista en cursos, talleres, foros, simposios, charlas. No ha perdido el tiempo, Carmen, y tiene publicaciones, entre ellas las circunstancias agravantes, con especial referencia a la circunstancia agravante de ensañamiento. Carmen, danos tus redes sociales y tus números telefónicos para que puedas ser contactada por nuestra audiencia. Por Instagram, Carmen Piso Di Muro, y mi número telefónico 0412-258-4586. Tomen nota. Carmen, conociste al equipo de trabajo que me acompaña, un equipo maravilloso, Illich en la producción, Gladys como Community Manager y Valentina Heredia, es nuestra asistente del equipo. Pues ellos no se les escapa ningún detalle y me han pedido que pueda entregarte en nombre de con la doctora Berté detalle que te entrego con mucho cariño en nombre de todo el equipo y que espero que disfrutes. Gracias. Y cada vez que lo uses, pues los tengas presente en tu corazón. Pues ya no me queda más que despedirnos, invitarlos a todos los miércoles a las 7 de la noche, cuando estaremos publicando nuestros nuevos episodios, todos con un tema de tu interés. Recuerda, por YouTube, los miércoles a las 7. Suscríbete, danos like, comenta y comparte. Y no se te olvide activar la campanita para que nunca llegues tarde a nuestra cita. ¡Chao! Hasta un próximo episodio. Gracias, Carmen, de verdad.